Hola, Buenos días, chicos, ¿cómo están? muy bien, ¿y tú, profe? Bien, afortunadamente. Ah, qué bueno, profe. Esa es la actitud de todos los estudiantes, así con esa energía. Buenos días, profe, ¿cómo está? Se nota que me está durmiendo. ¿Cuántos se conectaron, chicos, ahorita? Profe, solo van 7. No, Buenos días, pero profe. buenos días, pero de ahorita tempranito, de la clase anterior. Yo me conecté a lo último. Como, Muy bien. como muy pocos, profe. Son como unos 11. Bueno, esperemos entonces por ahí 5 minutos, minuticos más a ver quién se conecta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va, profe? Bien, afortunadamente bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Hay trabajito o no hay trabajo? Sí, señora. Chicos, ¿me escuchan? Sí, 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 profe. señora. Bueno, es que sin querer puse algo donde no debía y pensé que me había quedado en silencio. Ahí todavía se escucha claramente. Listo, muy bien. ¿Ya vieron la quinta guía? No, no, señora. Muy bien. ¿Qué tal están ustedes? Bueno, son 9. Bueno, a las 9, a las 10:05 arrancamos, a ver quién más se conecta. Bueno, profe. ¿Ya desayunaron? No, Sí. profe. No, Me es las ha- 10 de la mañana. ¿Y tú, profe? Sí, me comí unas fresitas. Bueno, bueno. Entonces, espera que voy a buscar unas cosas para mostrarles porque al parecer no lo han visto. Bueno, creo que nadie más se conectó. Buenos días a todos y a todas. Espero que en la medida de lo posible se encuentren bien, que muchos hayan recuperado sus trabajos, que no les haya faltado nunca la comida en esta pandemia, que pues de alguna otra forma hubiesen llevado de cierta manera la convivencia bien en sus hogares, pues porque convivir 24/7 siempre es complicado.
pero hay que llevar la vida de la mejor manera. Entonces, para los que no han visto la actividad número 5, les voy a compartir pantalla para que vean. Ahí ya me imagino que la están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, en estas sesiones vamos a entrar a hablar sobre las revoluciones que marcaron hitos históricos en el globo. Pero antes de iniciar con esta fase de la revolución, recuerden que quedamos en toda la parte como si el descubrimiento, si había sido un descubrimiento, y a mí se me había olvidado tocar un tema, y es que después del descubrimiento o durante el descubrimiento, pues ustedes saben que se habla de un tema que se llama esclavitud, que son todos los negros del África que se traen a América, pues para que trabajen, ¿no? Para que produzcan más, porque recuerden que por desfortuna los españoles veían a la raza negra como si fueran animales. Entonces, después del descubrimiento de América también viene como una serie de levantamientos, no como tan fuertes como quisiéramos durante esa época de invasión, donde pues también hay levantamientos en contra de la esclavitud, y entonces hay como una abolición de que el negro por ser negro no tiene por qué tener esas condiciones tan precarias, sino que es un ser humano y que puede y que también siente y que por ello tiene unos derechos también y unas libertades. ¿Listo? Entonces, antes de empezar con esta parte de la Revolución Francesa, es indispensable comprender que después del descubrimiento pues también se desatan un tipo de eventos, y entre ellos pues empieza a hablar de la esclavitud y de cómo esta se empieza a abolir por el levantamiento pues obviamente de la raza negra, como a defender lo suyo y a decir como no, nosotros también sentimos, también pensamos, no somos animales, no somos como bestias, como los animales de carga, porque pues también nos cansamos, también nos duele, y empiezan a ver como este tipo de surgimiento, como de rebelión, si se quiere decir. ¿Listo? Entonces, ahora sí, para dar paso a este tema que es edad moderna con respecto a las revoluciones. Recuerden que una de las primeras revoluciones que se da en el globo es la Revolución Francesa. Entonces, la idea del día de hoy es ver qué ganancias tuvo la Revolución Francesa, por qué se dio, qué estaba pasando, para que pues se diera como este acontecimiento histórico que hasta el día de hoy se sigue tocando, precisamente porque nos deja como algunas enseñanzas y lecciones, tanto probablemente de repetición y no repetición, en cuanto a la modalidad, ¿no? Entonces, recordemos que las revoluciones lo que hacen es, o se dan a partir de algo en lo cual no se está de acuerdo, ¿sí? Socialmente, especialmente las masas que son subyugadas por pues las clases sociales o por las élites sociales, que lo que hacen es oprimir, o por gobiernos que no tienen en cuenta en su agenda a las poblaciones vulnerables, a los que no son escuchados, ¿sí? Entonces, es ver que las revoluciones lo que hacen es dar como un cambio político, social, económico incluso, donde todos puedan ser partícipes o entrar en una democracia, si se quiere llamar así. Pero la idea es como quitar esos viejos patrones que había de gobernabilidad y empezar otros donde se incluyan, donde todos hagan parte de eso. ¿Listo? Entonces, pues bueno, les voy a mostrar la guía a los que no la han visto. Entonces acá se pueden dar cuenta, la guía número 5, la Revolución Francesa, antecedentes, cuáles son las causas, en qué periodo determinado se está dando. Traté de botar como datos así bien precisos para que ustedes no se aburran de leerlo. Y porfa, cada vez que vayan a responder la actividad, que sea a partir de lo que yo les dejo. Y se los digo es porque últimamente he visto que copian es de internet y no leen la guía. Entonces yo sí les recomiendo por que se tomen el tiempo de hacerlo. ¿Listo?
Esta es la actividad, es un poquito larga, pero pues es concisa. Es cuestión de que ustedes lean juiciosos y ya ahí sacan las respuestas. En el primer punto, sí es necesario que ustedes busquen ese concepto. No está dentro de la guía, pero la idea es que si la busquen en un diccionario o busquen por Google. Ahí Google tiene como también una herramienta que es diccionario, entonces para que lo busquen y para que ustedes más o menos tengan como la idea de qué son estos conceptos y por qué es tan importante comprenderlos para la guía. Ya en el segundo punto, hay 6 punticos y todo depende de ustedes en cuanto a la lectura que hagan de acá. Las respuestas están ahí. Traten de ustedes interpretar, darle un sentido a las respuestas, a las preguntas también, porque a veces se pierden como mucho, ¿listo? Entonces, para que la clase hoy sea dinámica, si se quiere, yo les traje como un video para que lo vean, para que lo escuchen, si quieren sacar apuntes, para resolver la guía también lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces esa es la guía. Espero que la puedan resolver pronto. Hay unas personas que ya de hecho la hicieron, pero pues no está de más una repasadita. ¿Listo? Oiga, no me dejen hablando sola. Sí, señora, pues la estamos Hola, escuchando. profe. Sí, Primero que no interrumpa la clase. Listo, mis chinitos. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla, pero a todos les llegó la guía, ¿verdad? sí, profe, Sí, aquí sí. sí, señora. Listo. Entonces voy a compartir un video. Ustedes me dicen si lo escuchan o no y yo miro cómo voy arreglando, porque ahorita un curso tuvo un problema por eso. Espérenme un segundito. A ver, listo. Si lo están escuchando bien todo, ¿sí? El video. No, profe, no se oye nada. Ah, No, ven, ¿por qué es señora. tan importante? Espérame un segundito, a ver qué pasa. ¿Ya? ¿O todavía no? ¿Se No, escuchan Se señora. oye o no? muy poco, profe, se oye muy poco. Un poco listo, espérenme, entonces ya configuro acá el computador rápidamente, a ver si es por volumen, can, ponerlo por acá. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Sí, profe, está mejor. Señora. ¿Mejor? Listo, chinitos. Entonces vamos a prestar atención al video y pueden sacar apuntes de aquí que les va a servir mucho para resolver la guía. Bueno, la Revolución Francesa fue un proceso social y político que tuvo lugar entre 1789 y 1799 en Francia y que con el tiempo se extendió a otros países. Entre sus principales consecuencias aparece el derrocamiento del rey Luis XVI, lo que supuso el fin del antiguo régimen, un sistema donde el poder recaía en una única persona y donde no existía la movilidad social. Continuamos hablando sobre esta revolución, particularmente sobre las causas que la originaron. Bien, entre 1789 Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. Las causas de esta crisis fueron las siguientes. Desde 1760 había malas cosechas que provocaron el alza de los precios y de los alimentos y el descontento popular. También la burguesía se mostraba descontenta ante su marginación política porque solo los privilegiados podían ostentar cargos y disfrutar de un reconocimiento social. Además, la monarquía estaba sumida en una crisis financiera profunda, provocada por los gastos elevados del Estado y de la corona. También surgió el movimiento de la Ilustración,
también conocido como siglo de las luces. Fue un movimiento intelectual europeo que surgió en Francia en el siglo XVII. Continuemos hablando sobre esta revolución, particularmente en el contexto histórico que se encontraba. Contexto político. Bueno, Francia se encontraba gobernada por la monarquía absoluta. En ellos se encontraba todo el poder del Estado y solo ellos eran quienes tomaban decisiones. Este sistema político en Francia creó un gran malestar entre la población por las desigualdades sociales que se veían y los privilegios que obtenían algunos pocos. Con respecto al contexto social, podemos decir lo siguiente. Existía claramente en Francia una desigualdad de clases sociales, ya que la población estaba dividida en clases sociales. Por un lado, se encontraba el clero y la nobleza, quienes gozaban de grandes privilegios, y por el otro lado estaba el Estado llano, siendo los menos privilegiados y los encargados de pagar los impuestos. En lo que respecta al contexto económico, podemos decir lo siguiente. Claramente, en lo económico, las desigualdades se veían así como en lo social. Con respecto al pago de impuestos, era el Estado llano quien debía hacerse cargo del pago de impuestos, mientras el clero y la nobleza no asumirían ningún impuesto. También existía un monopolio de las tierras. Era la nobleza y el clero los únicos que podían sacar provechos y beneficios de estas tierras. También podemos mencionar la caída del comercio en Francia. Francia contaba con pocos medios de producción. Además, existían muchos impuestos aduaneros para quienes querían comercializar productos, lo que se convertía en traba a la hora de realizar intercambios comerciales. Si vamos hablando sobre las fases de esta revolución, cómo se fue dando, comenzando por la primera fase, podemos decir lo siguiente. Comprende desde junio de 1789 hasta agosto de 1792. ¿Qué sucede? Bueno, se destruyen los privilegios feudales, como también se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789, y habla de la libertad individual, de palabra y de pensamiento, y la lucha contra la opresión y el derecho a la propiedad. También se dio la Constitución de 1791, estableció una monarquía constitucional integrada por el Poder Ejecutivo, que recaía en el rey y primeros ministros, y el Poder Legislativo, representantes del pueblo. En lo que respecta a la segunda fase, podemos decir lo siguiente. Del 20 de septiembre a 1792 al 26 de octubre de 1795, sucede que en la Convención Nacional ante Asamblea existen pugnas ideológicas entre los girondinos, o también llamados girondinos, que es la gran burguesía, y los jacobinos, pequeña burguesía. Los últimos se impusieron en el seno de la misma, dando paso a una dictadura. También se declara a Francia como república y la convención manda a ejecutar a Luis XVI en 1793 en la guillotina, acusándolo de traición. También debido a la ejecución de Luis XVI, se puso en estado de alerta a los monarcas europeos, creando una coalición antifrancesa, integrada por Austria, Holanda, España, Inglaterra y algunos otros. Se conoce este periodo como el régimen del terror. Continuando con la tercera fase, podemos decir que comprende desde el mes de octubre de 1795 al 9 de noviembre de 1799. Los girondinos recuperan el control de la convención. También los ejércitos franceses logran triunfos contra la coalición extranjera. También se aprueba una nueva constitución en 1795. Lo que respecta al poder legislativo, se deposita en la Cámara de los 500 y en la de los ancianos. Otra cosa que podemos agregar de esta tercera fase es que el poder ejecutivo está en manos de un directorio formado por 5 personas, designado por el cuerpo legislativo. Y también el régimen de directorio se caracteriza por su corrupción. La miseria aumenta en la población y el dinero pierde valor. Sigamos hablando un poco más sobre esta Revolución Francesa, particularmente sobre las consecuencias. Bueno, entre las consecuencias podemos decir que dio al fin al orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, como la aristocracia, el clero y siervos. Así renació la república como sistema de gobierno en Occidente. También se dio la proclamación primera de los derechos humanos universales. El lema de libertad, igualdad y fraternidad
que condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de razas, ni credos, ni nacimientos. Otra de las consecuencias fue la influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huellas en sus propios procesos de independencia. Otra de las consecuencias fue el ascenso del bonapartismo, el ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron y pusieron fin a este periodo histórico. Por esto ha sido todo por hoy y como siempre le decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. Listo, chicos. Este video es muy preciso porque les permite a ustedes ahondar un poco más en todo lo que tuvo que ver con la Revolución Francesa. Antecedentes y demás. ¿Sí? Entonces ahí, si ustedes se dieron cuenta, en la explicación habla de antecedentes, de los antecedentes, toda la parte económica, política, social, que se desarrolló durante la Revolución Francesa. Y es muy importante rescatar aquí, y es que nace la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces recuerden que veníamos en un proceso efectivamente de esclavitud. Aquí ya hay como otra perspectiva a partir del levantamiento, y es decir, como no, todas las personas tenemos derechos, así como tenemos deberes, también tenemos derecho a que nos lo garanticen, ¿sí? Entonces se crea la Declaración de los Derechos del Hombre Universal, y pues entonces acá ya empiezan a ver como otro tipo de realidades que ya se empiezan a afectar en el medio, y que si ustedes se dan cuenta, hay un derrocamiento, ¿no? Entonces es necesario derrocar lo que estaba establecido para que vuelva a haber otro tipo de sociedad en el cual haya equidad e igualdad, si se quiere, en el territorio, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde nuestras clases ya viendo todo lo que tenía que ver con el feudalismo, todo lo que tenía que era con lo de la Edad Media, luego sigue la Edad Moderna, que también tiene que ver con esto, el Renacimiento y todos los procesos por los cuales han tenido que pasar la sociedad, se ve atravesada por este tipo como de, ¿cómo decirlo?, de revoluciones, precisamente para que haya un cambio social, político y económico, incluso militar, en donde se replantee que la vida debe tener como una garantía y que precisamente hay que empezar a construir, ¿no? A construir, pues a partir de ahí obviamente desde la destrucción, porque obviamente la Revolución Francesa no fue algo tranquilo, ¿sí? No fue como, pues vamos a tomar las calles pacíficamente, sino como, bueno, como no nos están escuchando, nosotros estamos cansados de que nos exploten, de que nos discriminen, de que pasen por encima de nosotros, entonces tenemos que hacer que esto sea más efectivo y es mostrándonos. Obviamente, como en toda Lo que revolución. pasó con la policía. Bueno, sí, digamos que podemos traerlo acá al contexto colombiano, y por eso en una de las preguntas del taller dice como, espérenme, yo les leo la pregunta que les hice en la actividad. Porque sí es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Yo les hice una pregunta ahí, que pues igual ustedes me la responderán personalmente ahí en sus cuadernos, si son importantes las revoluciones y no, y por qué. ¿Sí? Entonces el compañero dice, es muy parecido a lo que pasó acá hace poco con la policía. Entonces había que ver que acá en Colombia ya había como ciertas convulsiones desde el año pasado, ¿no? Entonces hay momentos en los cuales la gente ya no aguanta, se une, lucha por una causa, y pues empiezan a ver este tipo de rebeliones, donde se está mostrando que hay una desigualdad, que el pueblo no se está escuchando. Pero digamos que la diferencia acá en Colombia es que, si ustedes se han dado cuenta, a pesar de que hubo todo eso hace 8 días que fue muy fuerte, no ha habido un consenso, no ha habido un diálogo directamente con el gobierno colombiano, ¿sí? Como si la ciudadanía
o como si esa masa que está indignada no valiera nada, como si no tuviera un valor. ¿Y la profe qué opina de lo que pasó con, con la policía? Pues digamos que puedo decir, yo no, pues no entro como en mucha discusión respecto a eso, pero lo único que les puedo decir con eso es que pues la gente en sí ya está cansada de la vulnerabilidad y pues yo creo que la chispa venía hace rato y pues con el acto que pasó con este señor Javier, pues ya ahí sí como que hizo combustión y explotó. Yo la verdad no pensé que ese 9 creo que fue el 9 en la noche estuviera tan pesado. La verdad no, o sea, yo dije, bueno, de pronto salen a manifestarse, pero no me imaginé que fuera a trascender así, pero es precisamente porque la gente ya se siente cansada del abuso, de que pasen por encima de las personas, ¿sí? Además que la policía ya tenía como antecedentes ahí de abuso y pues nadie le decía nada, no se le estaba prestando como la atención, habían habido casos de violencia contra chicas dentro de los CAIs. Entonces yo creo que eso empezó a emerger hasta que ya la gente no se aguantó. Y recuerden que esto no viene solamente de este año, sino viene desde el año pasado con el paro nacional. ¿Sí? Entonces es como la forma, es como el acontecer, ¿no? Cuando usted mete una pastillita de esas en el agua, pues en algún momento tendrá sí, que hacer un fervor de manifestarse como con algo, porque pues igualmente la idea, yo creo que de todo lo que está pasando y ha pasado es que el gobierno nacional se tiene que sentar y tiene que hablar con la ciudadanía y llegar a unos acuerdos para que este tipo de violencia no sigan ocurriendo, chicos, ¿sí? Porque Colombia de por sí suena muy feo, pero ya hemos naturalizado nosotros la violencia que lo vemos muy normal, ¿sí? Pero por ejemplo, en otros países, si ustedes se dan cuenta, de hecho dicen, no, es que ya Colombia es demasiado violento. O sea, ¿qué pasa con Colombia? ¿Qué está pasando en Colombia para que sean tan violentos? ¿Sí? Incluso organizaciones de derechos humanos le hallan la razón a los manifestantes precisamente porque es que acá hay algo que es que no se ha llegado como a una concertación, no se ha llegado como de verdad a hablar con la ciudadanía, hablar con los campesinos, hablar con los indígenas, qué es lo que está pasando, qué es lo que ustedes necesitan, cuáles son las garantías de vida, de una vida digna, ¿sí? Y más en esta pandemia que ustedes se dieron cuenta que se reflejó que efectivamente no hubiese habido una ayuda grande, son muy pocas las personas que accedieron al ingreso solidario, pero si ustedes se dan cuenta, 160.000 pesos para un mes no es suficiente para una familia. Entonces, pues yo qué puedo decir, esperar que pueda pasar, pero sí era una forma en que la gente ya iba a decir que ya no más. Sí, obviamente me sorprendió la actuación de la policía porque yo sé que ellos usan el SMAT y los gases lacrimógenos y todo esto, pero ya dispararle a un civil ya me pareció un poco denso y ya muy violento. Y lo otro es que lo han justificado, ¿no? Que ellos tienen el derecho de usar armas. Y pues como esas letales. Y se dieron cuenta que murieron, no sé, creo que 13 personas ya son las que se están sumando a las que pues asesinaron durante la noche del 9 y el 10. Y está catalogado como masacre, ¿no? Masacre y como... Este mes ha estado lleno de muerte, de masacres en todo lado. Exacto, ustedes saben que en una población ya después de la muerte de 3 personas se considera masacre. Y más pues en las condiciones en las que muere la persona. ¿Listo? Entonces, pues ustedes se dieron cuenta, yo no sé ustedes cómo vivieron el 9 y el 10, pero a mí me generó mucho miedo. Pero entendía que también era el cansancio de la gente. Obviamente, mucha gente dirá, no, pues yo estoy de acuerdo con la policía, ya todo así, yo les respeto todo eso, pero pues ¿Usted con la vida tiene humana, familiares policías? sí, yo tengo familiares policías, pero no me hablo con ellos. Porque y no les cascaron. ¿Cómo? Que si a ellos le cascaron,
es que son lejanos, son como unos primos lejanos con los que yo nunca me he hablado, entonces no tengo ni idea cómo les diría a ellos, la verdad. Una pregunta. Señor, Para ti, ¿qué es mejor? ¿Un gobierno con un líder o un pueblo sin líder? Autónomo, digo. yo creo que es que hay un problema y es que transversalmente el poder corrompe, ¿sí? Yo creo que sí puede haber una autonomía, pero es muy complicado en un país como Colombia, precisamente porque Colombia está marcada por la desigualdad social en todas las esferas, ¿sí? La riqueza de nuestro país no está bien distribuida y si ustedes se ponen a leer sobre nuestro país, el poder se concentra como en el 1%, ¿sí? Imagínense que el 1%, ustedes dicen, no, el 1% es muy poco, ¿sí? Pero entonces eso quiere decir que son las grandes familias apoderadas que nunca han dejado que el campesino pueda hacer, que el indígena pueda decidir, entonces es un poco complicado. Espérenme, chiquito, chicos, espérenme un segundito. Hola chicos, qué pena con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, sí, señora, tranquila. Bueno, Y para entonces, ti, entonces, ¿es mejor un gobierno autónomo, pero crees que en Colombia no va a poder pasar eso, ¿cierto? no, no es posible porque lo que yo les decía, digamos, acá hay grandes familias para que suelten el poder es muy complicado. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es todo un juego de roles que yo me pongo a pensar a veces, pues, digo, pues, de acá que hasta cae la pobreza, o que escuchen al campesino, o que no maten al campesino o al indígena por estar en su tierra, es complicado. En realidad es muy denso. Pero pues la invitación está en que uno pueda hacer el cambio también desde su casa, ¿sí? A veces digamos que se habla mucho sobre la violencia en Colombia, pero a veces no nos damos cuenta que el primer lugar de violencia son nuestras casas, son nuestros hogares, que hay violencia intrafamiliar. Y eso es un tipo de violencia que de pronto no se visibiliza mucho, porque mucha gente dice, ay, sí, es que Colombia por el conflicto armado, pero la violencia inicia en casa. También están los colegios, están los barrios con el vecino, está en el Transmilenio. Ustedes se dan cuenta que todo el tiempo la gente está en una disputa y en una pelea penal, ¿sí? Entonces, no solamente hay que echarle, digamos, la culpa a las cosas que pasan exteriores y decir, es que todo, un ejemplo, ¿no? Te estoy poniendo como ejemplo, todo es culpa de la guerrilla. Y yo decía, bueno, si la guerrilla es un factor, pero nosotros qué hemos hecho como sociedad desde nuestras casas para que precisamente esa violencia no se normalice. ¿Sí? Pasa que a veces el hermano le pega a la hermana o el papá le pega a la mamá y en la casa a veces nos acostumbramos a ver ese tipo de cosas que ya nos parecen muy normales y no deberíamos normalizarlas porque hace parte de la estructura de la violencia. ¿Sí? Hacer bullying también es violencia. Burlarse de una persona es violencia. Eso ya marca como algo violento. ¿Sí? Entonces, en general, chicos, yo qué les puedo decir de un gobierno, para mí es muy difícil. Puede que yo me muera, llegue a vieja y nunca vea un cambio en Colombia. ¿Sí? Porque de verdad el poder en Colombia está en manos de unas pocas familias que han manejado el país a su antojo. Entonces sí es un poco difícil manejar esa situación. ¿Sí? Para mí es difícil decirles a ustedes como qué pensar a partir de ello. Porque ustedes qué piensan, qué creen que es mejor. Le devuelvo la pregunta a Kilian. Pues profe, para mí sería mejor un gobierno autónomo, que uno mismo decida sus propias decisiones, que no tenga
depender de alguien que en sí no está haciendo nada. Sí, pero igualmente recuerden que sí es necesaria una organización social. O sea, si tampoco hay un orden establecido, es complicado porque entonces todo el mundo puede hacer las cosas a su antojo. Y la mayoría de personas no es que maneje la vida chévere, sino que la maneja como se le da la gana y hace lo que quiere. Entonces, imagínense, si en medio uno está, si medio uno está, ¿cómo decirlo? Pues como con algo encima que lo dirija a uno, ¿sí? Como un gobierno, como una ley. Y se salen de las manos, pero obviamente es precisamente por lo que yo les decía de la desigualdad y todo esto y que la gente está cansada y entonces se pierde, ¿sí? Pero la gente no tiene control sobre sí, entonces es complicado. A mí me parece que suena bonito, ¿sí? Por ejemplo, algunos cabildos indígenas manejan la parte de la autonomía. Y en México, por ejemplo, el EZLN, que es un grupo que fue guerrillero allá en México, han sabido manejar la batuta con la autonomía y les ha ido muy bien, de hecho. ¿Sí? Pero es muy complicado, chicos, es muy complicado porque a veces el poder se le sube a la gente y a veces se les da tantas alas que no saben cómo actuar. Entonces, pues actúan a lo feo, a lo malo. Y bueno, entonces, devolviéndonos al tema de la Revolución Francesa, que sí, obviamente, cuando uno habla de estos temas, uno también los pone mucho en el contexto y uno dice, bueno, eso pasó en 1700 y estamos ahorita en el año 2020, no hemos cambiado mucho, todavía seguimos Y exigiendo sigue cosas. pasando. Ajá. Obviamente en contextos diferentes, ¿ven? Pero allá, por ejemplo, en Francia sí hubo una ganancia que fue eh, toda la parte de la Declaración de los Derechos Humanos, sí hubo una ganancia, hubo un derrocamiento a la monarquía absoluta, ¿sí? Hubo otra serie de cambios que benefició pues a los franceses para que entraran a ser aceptados, a no ser discriminados, a tener igualdad de condiciones, de equidad, de poder ser libres sin discriminación alguna. Entonces, pues ahí uno se puede dar cuenta que ese tipo de actos sí funcionan, pero yo creo que en un país como Colombia es complicado porque ya ustedes se dieron cuenta en los últimos días cómo responde un gobierno ante su ciudadanía. En vez de hablar, pues se dispara. Entonces, pues es un poco como complicado, ¿no? Entonces yo espero... Si el gobierno no se escuchara, pues también la población no actuaría así. Exacto, exacto, pero de acá que se llegue a un consenso es difícil. Esperemos a ver qué pasa. El lunes no sabemos, ustedes saben que el lunes está convocado como una marcha nacional, creo, un paro nacional. Bueno, hay una, sí, el lunes hay algo programado. Esperemos a ver qué pasa, a ver si de pronto el gobierno esta vez sí escucha, porque pues violencia, responder con más violencia, pues como que lo que está haciendo es quitarnos en realidad, y eso nos dimos cuenta la semana pasada, 13 personas muertas, pues imagínense entre ellos, una chica de 18 años, duele, ese tipo de cosas duelen. Entonces, pues yo creo que si uno llega al consenso con todos, perfecto. Bueno, mis chiquitos, ya se nos acabó la clase. Espero que estén muy bien, estaremos hablando. Cualquier duda que tengan, pues hablamos por el correo. Y porfa, traten de... Ay, les voy a dejar rápidamente el link de... Ay, ¿dónde está el chat? Acá. Para que lo copien rápidamente. Y de ahí también pueden sacar información del video que vimos ahorita. ¿Listo? Ahí ya se los envié. Ya se nos acabó el tiempo. Profe, una pregunta, ¿de más clases? No. No, creo que sí a las 11 tienen que estar pendientes. Creo que con la psicóloga, pero no estoy segura. Estén ahí pendientes a ver qué les dice. No, profe, eso es décimo y 11. Eso le toca a décimo y 11. Ah, ok. No le toca eso. Listo. Entonces hoy ya no tenemos más clases. No, entonces no. Listo, chinitos. Ya se me acabó el tiempo acá. Dale, dale, profe, Bueno, gracias. vale, chao, chinitos.